Bueno, ahí está, la corriente 6,67 miliamperes, la B de Thevenin entonces 6,67 miliamperes por un K, y esto me da 6,67, ahora sí, voltios. Muy bien, entonces, ahora voy a armo el circuito equivalente de Thevenin. Visto por el diodo. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a dibujar el circuito equivalente de Thevenin, que es esto, es el circuito equivalente de Thevenin. Y ahí terminó. Donde acá tengo la R de Thevenin y acá tengo la B de Thevenin con la polaridad. Y ahora acá, entre 1 y 2, dibujo el Zener. Entre 1 y 2. Eso es lo que quiero decir. Es la filosofía de Zener. Acá ya ahora pongo el diodo Zener, lo había sacado. Y me quedó este circuito para analizar, donde acá está el diodo Zener. Bueno, apliqué Thevenin. Al aplicar Thevenin se me soluciona lo que parecía algo que era esto. ¿Se acuerdan que yo había sacado? Originalmente estaba acá, pero como este era el circuito, que a lo mejor molestaba un poco la topología del circuito, aplico Thevenin y lo que hacía era retirar el elemento para aplicar Thevenin. Bueno, una vez hecho esto, nos quedó este circuito y ahora sí vamos a tener que ir el punto de trabajo del diodo Zener. El punto de trabajo del diodo Zener. Bien. Acá tenemos que tener presente que el diodo Zener, todo diodo Zener, podemos poner que todo diodo Zener, ¿cómo funciona polarizado? Todo diodo Zener se polariza en inversa. Bueno, ahí lo estamos viendo, ¿no? Se polariza en inversa. Y es lo que estamos viendo en el circuito. Bien, ¿y qué dato teníamos nosotros en el circuito? Teníamos que 5 voltios, ¿no? Ajá, acá. Habíamos puesto cuya tensión de Zener es 5 voltios. Bien, tensión de Zener 5 voltios, entonces este circuito que está aquí lo puedo dibujar de la siguiente manera. Para que sea más amigable todavía. Esta es la tensión de Thevenin. Esta es la R de Thevenin. Y acá entonces voy a dibujar el diodo, pero yo sé que la tensión del Zener es de 5 voltios. Bueno, acá tengo el circuito.
Y acá, si quiero, puedo marcar los puntos 1 y el punto 2. Y yo sé que la corriente acá, la corriente, se entendió, al diodo Zener lo sustituimos por su equivalente en la zona de trabajo. Y el equivalente del diodo Zener en la zona de trabajo es una fuente de alimentación de 5 voltios, es una tensión de Zener. O sea que me mantiene fija esa tensión. Por lo tanto, la corriente en un circuito va a tener este sentido. La corriente que va a estar circulando por el Zener. Bien. Entonces, hasta acá llegamos a la parte en que tenemos interpretado el circuito para analizar el punto de funcionamiento de este Zener. El punto de funcionamiento de Zener. ¿Qué es lo que me falta para marcar el punto de funcionamiento de un diodo? Y yo tengo como dato la tensión del Zener, pero nunca me dijeron dónde va a estar la corriente del Zener. Entonces yo lo que quiero calcular es esa, la I de Zener, el punto de funcionamiento del diodo Zener. Lo que estoy haciendo es muy parecido a cuando ustedes calculaban en un transistor dónde está el punto de funcionamiento del transistor, o si lo hacían sobre un diodo. ¿Dónde está el punto de funcionamiento? Es calcular en base a la tensión que hay en los extremos del diodo y la corriente que circula por el diodo. ¿Se acuerdan que en el transistor lo hacían generalmente lo habrán hecho con las características de salida del transistor? Corriente colector-emisor, corriente de colector, y ahí determinaban un punto de funcionamiento, que lo llamaban el punto Q de funcionamiento. Si quiero acá también puedo decir que lo que estoy buscando es el punto Q donde está funcionando el diodo Zener. Bueno, ¿qué quedó hacer acá? En el circuito que tenemos ahí, tenemos que aplicar Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff, un circuito donde hay una sola malla, hay dos fuentes de alimentaciones, y nosotros sabemos que la suma, ¿no?, de las fuentes de alimentaciones más la suma de las caídas de tensiones tiene que ser igual a la caída de tensión producida en la resistencia R de Thevenin. Entonces, si aplico acá Kirchhoff, me va a quedar que la tensión de Zener por un lado, por otro lado, vean, esto yo tengo. Entonces, yo lo que voy a considerar es, vean ustedes, la corriente que va a circular por el Zener tiene este sentido, como lo dibujé. Entonces yo considero de que la corriente está saliendo, como dije al principio, entonces esta fuente la tomo como positiva, y esta fuente que está acá, que tienen el mismo sentido, pero la corriente está entrando, esta fuente la tomo como negativo. Entonces me queda menos la tensión de Zener, tiene que ser igual, las dos fuentes de alimentaciones, a la caída de tensión producida por la I de Zener con la R de Thevenin. Reemplazando 6,67 la B de Thevenin menos 5 voltios, despejo ya acá mismo el valor de la R de Thevenin, a ver,
voy a poner acá al costado rápidamente, la I de Zener va a ser la B de Thevenin menos la B de Zener dividido la R de Thevenin. Por lo tanto, la corriente de Zener sobre la R, que es, dijimos había sido 533,33. Nos hablamos. Y esto acá me da arriba me da, no sé si ustedes dan lo mismo, me da 3,13. 3,13, ¿estamos bien? 3,13 miliamperes. Por lo tanto, tenemos que poner los datos del punto de trabajo del Zener, los puntos de trabajo del Zener, los datos del punto de trabajo, vamos a ponerle Q, así lo tienen como referente lo que estoy hablando, el punto Q, son, acá ponemos dos puntos, y la B de Z, B de Zener, que era dato, 5 voltios, y de acuerdo al circuito, la corriente de Z con la que estás trabajando es 3,13 amperes. Y ahí queda lo que se pidió del ejercicio. Podemos realizar otro trabajo más. Acá trabajamos con... vamos a hacer un trabajo donde estemos con alterna, con señal alterna. Todos ustedes saben que una señal alterna es una señal sinusoidal, la conocen bien, tiene un periodo, tiene una frecuencia, tiene un valor eficaz, tiene valor máximo, valor pico pico. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo hacemos este ejercicio y vamos a seguir trabajando y vamos a poner ejercicio número 2, trabajando con Zener. Entonces vamos a armar el circuito. Bien, vamos a armar el circuito. Vamos a trabajar con la interna. Vamos a hacer una resistencia, no le ponemos el valor. Vamos a poner acá un diodo Zener. Y acá vamos a poner otro diodo Zener.
¿sí? Este circuito con dos diodos Zener. Diodo Zener 1, diodo Zener 2, entonces lo que vamos a hacer es ver las tensiones umbrales que van a ocurrir en cada diodo. Vamos a poner acá la tensión BDT, entonces vamos a poner datos. La tensión sinusoidal va a ser 10 por el seno de omega por T, voltios. Acá van a estar puestos los Zener, vamos a marcarlos como punto A, punto B. Tengo la resistencia y bueno, acá tengo que marcarle también un sentido a la corriente. Voy a colocar este sentido para empezar a hacer el análisis cuando los valores están, el positivo está en este extremo del generador. Esta va a ser la tensión BDT que voy a tener acá. Y por lo tanto, acá la corriente de nuevo la voy a marcar yo, que va a andar como puse mi generador con ese valor instantáneo, va a estar en este sentido. Entonces ya tendría que poner las tensiones de Zener. Bueno, datos de los Zener podríamos poner. Datos. Ya de arriba tengo datos. Borro esto. Pongo datos y pongo tensiones. Tensiones que son tensiones umbrales o de Zener. Tensiones umbrales o de Zener. De cada diodo. Entonces pongo B del Zener 1, B del Zener 2, y vamos a ponerle 6 las tensiones de Zener. Las tensiones de Zener vamos a ponerle 6 al 1 y 4 al 2. Bien. Entonces tenemos este circuito y lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a ver, vamos a dibujar ahora la onda senoidal y después vamos a ver de qué es lo que podemos calcular. Vamos a ver que el circuito está alimentado por una onda sinusoidal, o sea que durante el primer semiciclo, que va a ser positivo, y el segundo semiciclo va a ser positivo, ustedes saben de que si yo represento BDT, esta señal, voy a tratar de hacerla lo mejor que pueda.
Bueno, es 10 seno de omega t. ¿Se acuerdan ustedes que una señal sinusoidal, una forma general de expresar, vamos a hacer acá una nota, una forma general, una expresión general de una sinusoide, onda senoidal, es los puntos, una expresión general. T igual a un valor máximo o valor pico por el seno de omega por t más o menos, ¿no? Puede tener un ángulo de fase acá que lo llamo beta, y puede ser más beta o menos beta. Esta es una expresión general, vamos a repasar. Esto que está acá se lo llama ángulo de fase. Es a dónde está parada la onda con respecto al origen. Miren, si voy acá, la voy a dibujar. El origen, voy a suponer que tengo acá esta tensión que está acá, que yo puse B de T, la va a ser B de T por supuesto, pero es la tensión de entrada para mí. Vamos a poner eso. Ahí está. Y acá también lo vamos a corregir. Tensión de entrada en función del tiempo. Este es el dato que tenemos, pero yo estoy haciendo acá un repaso de cómo es la forma general. Bueno, acá tengo el ángulo de fase y omega por t, esto representa un ángulo. Esto que está acá representa un ángulo. Un ángulo que se lo llama ángulo de desplazamiento. Bueno, y B máximo, ya está, es el valor máximo, son los 10 volts en este caso. Bueno, no se olviden que omega por t representa un ángulo, se lo pongo acá abajo, que lo voy a llamar ángulo phi, representa un ángulo, y justamente este desplazamiento angular es el arco, o sea, es una distancia de un arco de circunferencia que describió la función seno cuando está girando con una velocidad angular constante. Entonces este arco, de acuerdo al tiempo que uno determina, me da este desplazamiento angular. Y recuerden que omega por t, omega es 2pi por la frecuencia. O lo mismo, 2pi por 1 sobre el período, ya que nosotros sabemos que en una onda el período t es inversa a la frecuencia. Bueno, ya acá tenemos en esta nota un repaso de la función seno. Entonces vamos a representar esa función seno que tenemos acá, y es 10 por el seno de omega t. Lo primero que veo es que no tengo ni suma ni resta de ángulo de fase. Por lo tanto, el ángulo de fase es 0,
Y lo que me está diciendo es que la señal la dibujo el cero del seno coincidiendo con el seno de este gráfico, donde acá voy a tener la tensión de entrada en función del tiempo, y este eje que está acá es omega por t. Entonces, lo primero que hago para dibujarla es marcar los valores máximos, 10 y menos 10. Por lo tanto, la función va a llegar al valor máximo acá. Recordemos que la función seno es una función periódica, o sea, se va repitiendo una vez cada determinado periodo, y tiene un valor pico positivo, y después se invierte en valor pico negativo, y así se va repitiendo. Entonces, más o menos puedo encuadrar a la señal que está acá. Estaría el valor máximo positivo, valor máximo negativo. Entonces la función más o menos es así: parte de 0, llega al valor máximo, se hace 0 en 180 grados, se invierte, y acá tengo semiciclo positivo, semiciclo negativo, y ya que estamos, vamos a decir cuál es el periodo. El periodo, yo dibujé una sola señal, pero puedo seguir dibujando esto en este sentido, en este otro sentido, y así, y acá también puedo hacer lo mismo, pero no tiene sentido, porque como es una función periódica, con tal de dibujar un solo periodo, es suficiente para su análisis. Entonces, para no complicarme el dibujo, dejo un solo periodo. Entonces acá tengo definido el periodo de la señal. ¿Se acuerdan, no? Este es el periodo. Y ya que estamos, le ponemos los valores máximos. Este es el valor pico positivo, valor pico negativo, y entonces entre este extremo y este extremo, recuerden que se definía un valor pico-pico, que tomamos nosotros el módulo, y es 2 veces el valor pico. O sea que en este caso, el valor pico-pico de esta señal, si el valor pico es 10 voltios, el valor pico-pico será 20 voltios. Bueno, entonces, vean que yo dibujé la corriente acá en verde, porque teóricamente esta corriente, que es antihoraria, como la dibujé, durante el semiciclo positivo, esta corriente que yo dibujé durante el semiciclo positivo, positivo que dibujé acá, que es esto, por eso le puse más menos, va a circular en ese sentido, y por las definiciones que yo tengo de sentidos, esa corriente se da positiva. Sin embargo, ¿qué pasa durante en sentido horario está la corriente? Está en sentido horario y será positiva. Durante el semiciclo negativo,
las cosas me van a cambiar un poco y ocurre esto. Por lo tanto, lo que me va a cambiar va a ser el sentido de la corriente y ahora sí va a ser antihoraria, sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, aclarado esto, volvamos al ejercicio como lo pensamos al comienzo, que fue colocar acá positivo, colocar acá negativo, y que estamos trabajando con semiciclo positivo. Entonces, ahora, acá la cosa cambia. Tenemos que ver que por lo que dije, por los cambios de corrientes, nos encontramos por los cambios del sentido de la corriente nos encontramos con tres, veamos si son tres, pero yo digo que podrían ser tres suposiciones de funcionamiento diferente. Bueno, tenemos que analizar cada una de ellas. Entonces, una sería, yo pienso eso, que un diodo esté funcionando, porque ustedes, creo que lo puse en el apunte de Zener, que el diodo, ¿no es cierto? Si lo pongo en directa, el diodo va a funcionar, y, o sea, voy a tener el diodo, por ejemplo, 1 en OM en directa, y puedo tener el diodo 2 en ON, pero en inversa, porque lo que tiene el Zener es eso, de que si yo el Zener lo conecto en directa y es un diodo. La característica del Zener solamente se da cuando lo conecto en inversa, pero yo ahora acá, con las características que tengo de este circuito, tengo que analizar qué es lo que pasa en las suposiciones que yo puse tres. A ver, las voy a anotar. La primera, el diodo Zener 1 en ON, vamos a ponerle, en ON, en directa. Vamos a ver si es verdad. A ver, diodo 1 en ON en directa. Bueno, estoy suponiendo que se invirtieron los semiciclos, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer diodo 1 en ON en directa, diodo 2 en ON en inversa. Anotamos. Diodo Zener 2 en ON
pero en inversa. No se olviden que la tensión está cambiando la polaridad la mitad del periodo, en inversa. Bien. O sea que el Zener 2, el diodo Zener 2, el diodo Zener 2, está en zona Zener. Diodo Zener 2, que es este, diodo Zener 2, vean cómo está. ¿Está bien? Diodo Zener 2 está trabajando como Zener cuando la corriente tiene este sentido y yo dije que era positiva. O sea, en sentido horario, vamos a ponerlo. Está en zona Zener cuando la corriente está en sentido horario, positiva. Bien, ahí tenemos una. Ahora vamos por la otra que tenemos que analizar. La otra sería cuando el diodo 1 está en ohm, o sea, voy a hacer la inversa de esta. Acá diodo 1 en on en directa y ahora lo voy a poner en inversa. Diodo Z1 en on en inversa. Diodo Z2 en on, o sea acá, recuerden, en inversa, y acá está trabajando en zona Zener. Diodo Zener2 en inversa, perdón, en on, y está en directa. Diodo Zener2 en on, en directa. En directo.